¿Cómo están, chicos? Buen día. El día de hoy voy a proyectarles un video en donde trataré de que ustedes entiendan acerca de lo que corresponde a todo lo que son movimientos migratorios, que es básicamente la migración, cómo funciona la migración, los tipos de migración que existen, cómo se da esta migración en la actualidad, si es que las migraciones son buenas, son malas, la forma en la que los migrantes y los inmigrantes se diferencian, es decir, si es que en realidad los términos migrantes, emigrantes y inmigrantes tienen un parecido o tienen una concatenidad igual, o tienen el mismo significado, si son diferentes, si son iguales, ustedes van a ver las características importantes, cómo funcionan estas migraciones a nivel global, si es que a nivel global también las migraciones han afectado a los diferentes países donde llegan estas personas, cuáles son las causas para que la gente migre a otros países, emigre a otros países, si son causas económicas, si son causas políticas, si son causas sociales, si son simplemente por causas ideológicas o también tienen que ver con algún tipo de discriminación. Todo este tipo de aspectos ustedes lo van a revisar en este video. Chicos, este video está elaborado para décimo A y décimo B. El día de hoy ustedes van a revisar este video. Van a revisar este video en el cual ustedes irán sacando las ideas más importantes que ustedes deseen. Esto lo van a hacer de manera personal, es decir, no necesito que ustedes lo presenten y que lo envíen. Ustedes sacan sus ideas más importantes para la siguiente clase en la que yo les explico mediante diapositivas y una clase en Zoom, nosotros podamos entender más de manera más específica lo que significa o lo que es la migración, cómo funciona la migración y cuál fue el impacto más importante aquí en nuestro país y en qué año se dio una migración masiva por parte de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos hacia otros países europeos, hacia países de Norteamérica, Centroamérica y Norteamérica, en este caso Estados Unidos, y en países europeos, en este caso el más conocido como es España. ¿Por qué se dio ese tipo de migraciones? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos? Nosotros lo vamos a analizar la siguiente semana cuando tengamos clases en Zoom y vamos a ir haciendo preguntas y respuestas como un pequeño debate en el cual les voy a ir explicando. Previo al debate va a haber una explicación adecuada de cómo es este tema. Vamos a seguir la misma línea del libro que estamos trabajando de sociales y al final de la clase, después de que terminamos toda la clase, nosotros vamos a llenar un formulario de Google Forms en el que ustedes van a especificar qué es lo que entendieron de la clase que vimos la siguiente semana. Entonces yo les voy a dejar este video, el link del video también en el Educay para que ustedes puedan revisarlo y les voy a dejar una pequeña tarea para que lo realicen durante esta semana, chicos. Les agradezco y les dejo con el video. Desde el comienzo de los tiempos, los hombres y las mujeres abandonaron su lugar de nacimiento con la esperanza de construir una vida mejor. A nivel mundial, la inmigración legal creció 50% en 25 años. Hoy la cantidad de migrantes representa 3,2% de la población global, 232 millones de personas. Estados Unidos es el país que más inmigrantes recibe, 46 millones, 20% del total. Los migrantes mexicanos, los más numerosos en el mundo, se dirigen principalmente a Estados Unidos, donde se instalaron 11 millones de ellos. Pero Europa es la región que más atrae. Hoy tiene 72 millones de inmigrantes. La mayoría viene de Europa del Este, Polonia, Rumania, Grecia, y sus destinos predilectos son Alemania, con cerca de 10 millones, Gran Bretaña con poco más de 8 y Francia con 7 millones y medio. Estos países europeos superan ampliamente los tradicionales países de inmigración como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En África, los 19 millones de migrantes se quedan en mayoría dentro del continente, pero los viajes hacia Europa están en constante alza. Los países petroleros son un nuevo polo de atracción, sobre todo para los asiáticos, y llegan a tener una proporción de inmigrantes mayoritaria, como en Qatar, 86% de la población, Emiratos Árabes, 70% y Kuwait, 69%. Mientras tanto, sigue siendo imposible cifrar la migración clandestina. Primero vamos a ver cuál es la diferencia entre un inmigrante y un emigrante. Un inmigrante es una persona que llega a vivir a otro país, otra ciudad u otra región. Es decir, aquí lo que nos interesa es el lugar de llegada o de destino de la persona.
Ejemplo, España es un país de inmigrantes. ¿Por qué? Porque es un país que recibe gente. Por ejemplo, si Juan, que vive en Ecuador, y viaja a España, al llegar a España se convierte en un inmigrante. ¿Por qué? Porque su lugar de destino es otro país diferente al de su origen. Bien, ahora vamos a ver qué es un emigrante. Un emigrante es una persona que abandona su país, ciudad o región para irse a vivir a otro. Es decir, aquí lo que nos interesa es el lugar que abandona. En el ejemplo anterior vimos que Juan iba a viajar a España. Al momento que Juan abandona su lugar de origen, es decir, Ecuador, se convierte en un emigrante. En conclusión, un emigrante es aquella persona que abandona un país de origen y un inmigrante es aquella persona que llega a vivir a otro país que no es el de su origen. El término migrante es un término general que abarca los dos anteriores, ya que se refiere a una persona que cambia su lugar de residencia, es decir, que se traslada de un lugar a otro. Bien, durante la época de la colonia, al Ecuador llegaron personas de España como colonizadores, de África como esclavos y de China como comerciantes y banqueros, quienes al llegar aquí se convirtieron en inmigrantes. En el Ecuador, a mediados del siglo XX, la gente empezó a salir del país, es decir, a migrar, a países tales como Estados Unidos, España, Italia, entre otros. Esto lo hicieron debido a la crisis económica que se vivía actualmente en el país. Sobre todo, la crisis bancaria del año de 1999, en donde muchas personas perdieron sus ahorros y se quedaron sin dinero para vivir. Pero además, salieron del país por la falta de empleo, las deudas y con una esperanza para mejorar su calidad de vida. Esta migración trajo consecuencias tanto positivas como negativas, ya sea para el país de origen como para el país de destino. Las consecuencias positivas para el país de origen, es decir, para el Ecuador, fueron que ingresó mayor cantidad de dinero, se generó mayores fuentes de trabajo y las personas lograron mejorar su calidad de vida. Así también tenemos consecuencias negativas. Perdimos gente, es decir, mano de obra para que trabajen en el Ecuador. Las familias se separaron y se hizo más difícil el retorno de aquellas personas que ya habían salido. En cuanto a las consecuencias positivas de los países de destino, es decir, Estados Unidos, España, entre otros, fueron las siguientes. Las personas ocuparon puestos que nadie quería ocupar en esos países. Los contratistas pagaban menos de lo que en realidad se pagaba a los trabajadores normalmente. Así también hubieron consecuencias negativas para esos países, como por ejemplo, las personas que llegaron quitaron el trabajo a las personas residentes y éstas tuvieron rechazo hacia el resto de personas que llegaban a ese país. Según Eramis Bueno Sánchez, la migración se entiende como desplazamientos territoriales de los seres humanos, que son parte de su propia historia. Esos momentos son agudizados en determinados periodos, atenuados en otros y pueden estar condicionados por diferentes factores. Uno de ellos son las guerras y conflictos armados. En estos casos la población civil queda vulnerable, por lo que se ve en la obligación de huir. Por otra parte, están los conflictos políticos. Existen casos en los que un país está sometido a un régimen dictatorial y éste persigue a sus opositores. La pobreza económica es otra de las causas. Cuando determinado país o región sufre una crisis económica, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles sociales hacia otros países.
Entonces, esto causa falta de oportunidades. Si una persona no encuentra un trabajo acorde a sus necesidades, es común que decidan emprender nuevos horizontes. Las razones académicas y familiares son otras de las causas por las que las personas deciden migrar. Existen casos de personas que consiguieron la oportunidad de estudiar en alguna institución fuera de su ciudad o país de origen. Por otra parte, se dan casos de migraciones por catástrofes o fenómenos naturales, identificados como migración ambiental. Terremotos, inundaciones, sequías, ciclones, tsunamis o epidemias que obligan a la población a migrar a lugares seguros. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, existen varios tipos de migración. Entre ellos están: Primero, de acuerdo al destino, que a su vez se clasifican en dos tipos: migraciones internacionales, en la que los hombres, mujeres, niños y niñas se trasladan más allá de las fronteras de su país, mientras que en las migraciones nacionales se limitan a zonas ubicadas dentro de las fronteras nacionales. El segundo es de acuerdo al tiempo que dure, es decir, el migrante se asentará en el lugar de destino por un lapso de tiempo. Por último, están las migraciones definitivas. Los migrantes se asientan en el lugar de destino de manera permanente. Cuando fue el tema del feriado bancario, hubo bastantes ecuatorianos que se trasladaron a otros países, en especial a Estados Unidos, a España, por la situación económica en realidad que estábamos cursando nosotros como ecuatorianos, porque existía una hiperinflación acá en el país. No había fuentes de trabajo, el sector bancario también tuvo quebró, ¿no? Quebró y perjudicó a un sinnúmero de personas que tenían sus dineros, sus depósitos ahí guardados en el banco, y eso en realidad perjudicó, yo creo que a una gran mayoría de ecuatorianos. El trabajo que tenía se ganaba un básico, que en ese tiempo no me acuerdo cuánto era, pero era en sucres. Y como yo vivía sola acá en Quito, ya tuve a mi hijo y el dinero no me alcanzaba. Máximo me alcanzaba, qué sé yo, para pagar el arriendo, comprar los pañales, lo básico, y no me alcanzaba. Entonces decidí viajar, se me presentó la oportunidad, me ayudaron los suegros de mi hermano y me fui. La mejor opción era España, entonces toda la gente se volcaba para allá. Claro, obviamente porque había más fuentes de trabajo primero, porque se ganaba mejor y porque como ya tenía a mi hijo, pues necesitaba yo tener otro estilo de vida, darle lo que él necesitaba y que no le falte nada, sobre todo. Siempre era la noche que uno ya se descansaba, es cuando le venía a la mente todo lo que ha perdido. Es muy duro. Ecuador también recibió entradas importantes, principalmente de los países vecinos Perú y Colombia. La mayoría de los peruanos fueron inmigrantes económicos, mientras que los colombianos fueron refugiados por causa del conflicto interno armado o por traslados laborales, como le ocurrió a Ana María Peña. Yo vine a Ecuador con mi familia. A mi mamá la trasladaron de trabajo. Ella es odontóloga, vino a trabajar con la Federación Odontológica Ecuatoriana y vinimos con ella. Cuando llegamos aquí justo era el feriado de carnaval. Entonces las personas que pensaban recibir a mi mamá, salimos del aeropuerto y no había nadie. No conocíamos Ecuador, no sabíamos dónde era el norte, dónde era el sur, dónde era nada. Actualmente, y por cosas de la vida, mi familia directa con la que vine ya no está aquí. Estoy
con mi nueva familia, porque me casé, ahora tengo hijos y con ellos vivo aquí. En Colombia, creo que los colombianos somos muy colombianos. O sea, a donde vayamos, independiente del acento, lo llevamos muy en alto, a pesar de todos los problemas que hay. Colombia es mi país, es donde nací, es un cariño más de corazón. Pero Ecuador me acogió de la mejor forma. Me gusta vivir acá. Las personas tienen que sobrevivir, sean de donde sean del país que sean, a donde vayan tienen que sobrevivir. Entonces eso quiere decir que necesitan salud, que necesitan trabajo y van a buscar de muchas formas el vivir, el sobrevivir, independiente de que estén un día, una semana o que se radiquen a vivir aquí.